¿Cuál de estas dos crees que es el evento más importante en el plan de salvación? ¿La muerte de Cristo en la cruz o su resurrección? Quédate en este estudio donde responderemos esta pregunta. Y bienvenidos amigos queridos a este lugar y este espacio donde juntos semana a semana estudiamos la palabra de Dios. El día de hoy pasamos ya al estudio número 7 de esta lección, que lleva por título La victoria de Cristo sobre la muerte. Y el texto clave se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 1, 17 y 18. Toma tu Biblia y acompáñame en esta lectura. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué tremenda verdad y qué tremendo versículo para poder empezar nuestro estudio sobre la resurrección de Cristo. Como dijo Pablo, si no creemos como cristianos en la resurrección de Cristo, nuestra fe simplemente es vana, no tiene sentido. En este estudio veremos las contundentes evidencias que tenemos para creer en la resurrección de Cristo y qué esto implica en la fe cristiana y también en el plan de salvación. Ahora, hay argumentos que se han dado en contra de la resurrección de Cristo. Hay críticos modernos, gente que conoce la Biblia, pero no tiene fe en la palabra de Dios y tiene argumentos muy interesantes. Vamos a ver 3 argumentos que tienen el día de hoy los críticos modernos. El primero es que Cristo no resucitó, sino que los discípulos alucinaron con un Jesús resucitado. Simplemente fue una ilusión de los discípulos ver a Cristo resucitado. Segundo argumento es que Jesús en realidad no murió en la cruz, sino que solamente se desmayó y luego volvió a la realidad y se presentó a sus discípulos. Muy interesante, ¿no? Y la tercera, creas o no, es que Cristo o Jesús tenía un hermano gemelo a quien los discípulos confundieron después de su muerte. La tercera es muy graciosa, pero es la realidad que los críticos modernos tienen o argumentan en contra de la resurrección de Jesús. Sin embargo, las evidencias históricas que vamos a ver en este estudio son tan fuertes que incluso aquellos que no aceptan la realidad de la resurrección se ven obligados a admitir que habían personas que creían o habían visto a un Jesús resucitado. Y en esta lección justamente vamos a ver las evidencias que tenemos en la palabra de Dios para creer en ese Cristo resucitado. Vamos a ir al desarrollo de nuestro estudio y vamos a empezar con Jesús anunciando sobre su muerte. Si vamos al libro de Mateo capítulo 16, el versículo 21, el libro de Mateo capítulo 16, el versículo 21, dice lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tenemos aquí a Jesús anunciando su muerte. Jesús tenía una misión, había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él sabía y conocía que su misión era dar su vida por aquellos que Él amaba y éramos nosotros, ¿no? Para poder vivir y tener salvación y alcanzar la vida eterna. Ahora también la Biblia registra que Jesús murió. La semana pasada, si no me equivoco, vimos cuando Jesús murió, Él dijo, consumado es, todo el evento que conocemos ya de la muerte de Cristo. Ahora también queremos ver un poquito cómo es que Jesús fue sepultado. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 27, los versículos 59 al 60, 27, 59 al 60. Recordemos que aquí en esta historia aparece un hombre llamado José de Arimatea, que reclamó el cuerpo de Jesús a Pilato
y Pilato se lo entregó. Este era uno de los discípulos secretos de Jesús. Versículo 59 del capítulo 27 dice lo siguiente: y tomando José el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una piedra, o una gran piedra, en la entrada del sepulcro, se fue. Entonces la historia del sepulcro de Cristo narra la Biblia que José reclamó el cuerpo de Jesús, cavó una tumba nueva en una cueva y ahí puso el cuerpo de Jesús. Estamos narrando esta historia un poquito del principio para poder entender el contexto del cual vamos a enfocarnos en esta lección. Ahora, vamos a ver que algo pasó en la tumba de Jesús. Los sacerdotes querían asegurarse que Jesús en verdad estaba sepultado y ellos mandaron a sellar la tumba de Jesús. Recordemos que José de Arimatea había puesto una piedra grande en la tumba de Jesús y lo cerró y él se fue. Pero algo más hicieron los escribas y fariseos que estaban en contra de Jesús. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 27, los versículos 62 al 66. Y esta parte podemos llamarle una tumba sellada. Vamos a ver cuáles fueron los intentos de estos líderes por acabar con Jesús, por acabar con el Hijo de Dios. Pero todo lo que ellos hicieron le salió todo lo contrario. Capítulo 27, versículos 62 al 66. Dice la palabra de Dios allí: al día siguiente, que es después de la preparación, es decir, el sábado, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos. Escucha bien lo que dicen los líderes fariseos y sacerdotes. Están ante Pilato. Dicen ellos: nos acordamos que aquel engañador, ¿cómo llaman a Jesús? Engañador dijo cuando estaba vivo: después de 3 días resucitaré. Recordamos que Cristo había anunciado su muerte y al tercer día iba a resucitar. Es decir, ellos conocían, sabían, habían escuchado que Jesús había dicho esto. Es por eso dicen: sabemos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos en realidad en el profundo creían o tenían un miedo de que Jesús volviera a resucitar, porque ellos querían ver muerto a Jesús, ¿cierto? Versículo 64 dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y lo roben, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. José de Arimatea sepultó a Jesús, puso una piedra grande, pero estos hombres, que eran enemigos de Jesús, no solamente dejaron ahí la piedra, sino que sellaron la piedra y aparte también pusieron guardias para que en su idea de ellos nadie venga o sus discípulos vengan y roben el cuerpo y digan: mira, Jesús ha resucitado de los muertos, ¿no? Entonces vemos allí todos los intentos de los fariseos, los líderes, los sacerdotes por deshacerse de Jesús y asegurarse que Jesús se quede encerrado en la tumba. Pero mis queridos amigos, todo esto, lo que ellos estaban haciendo, su accionar en realidad ofreció al mundo más evidencia de la resurrección de Jesús. Vamos a pasar ahora al momento de su resurrección. Ha resucitado. Capítulo 28 de Mateo, los versículos 1 al 6. Recordemos que los fariseos, los escribas, que guardaban el día sábado también, habían hecho todo este trama o esta reunión en el día de reposo, cosa que ellos mismos estaban violando la ley que ellos habían puesto, sus tradiciones. Porque el capítulo 28 dice la palabra de Dios, versículo 1, dice: pasado el día de reposo, es decir, el día sábado,
Al amanecer del primer día de la semana, que es el día domingo, ¿cierto? Vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Jesús ya estaba sepultado, los discípulos estaban escondidos, porque cuando Cristo fue apresado todos huyeron. Estaban encerrados en el aposento con miedo de los judíos que lo matasen. Pero aquí María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro, porque ellas creían en la palabra del Señor Jesús. Él había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y si Cristo murió el día viernes, pasó descansando el día sábado, inclusive en su muerte, y resucitará el día domingo. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí estamos en el momento clave de la resurrección. Recordemos que los fariseos habían sellado la piedra y puesto guardias, pero un ángel del Señor vino y hubo un gran terremoto. Llegó un ángel y movió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Aquí Mateo describe a este ángel. Y mira qué pasó con los guardias. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Se desmayaron los guardias allí, viendo la gloria de estos ángeles, ¿no? Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, a María Magdalena y a la otra María, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y le dijo el ángel a las mujeres, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces Jesús resucitó. Un ángel vino, los guardias quedaron como muertos, ¿no? La crucifixión pasó, ahora Cristo está resucitado. Y como decíamos la pregunta al principio, ¿qué evento es más importante, la crucifixión o la resurrección? Saben, amigos, la crucifixión es la victoria de Cristo, pero su resurrección es el triunfo de la victoria. No se pueden separar, van el uno con la otra. Están entretejidos, tanto la crucifixión como la resurrección. Y es Dios quien tiene el poder para resucitar y levantar a los muertos a la vida. Y eso justamente pasó con Cristo Jesús. Dios resucitó, ¿no? Y trajo a la vida. Vamos a ver, pero el evento de la resurrección fue justamente algo maravilloso, porque Cristo dijo, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar, porque Cristo fue plenamente humano, plenamente Dios. Su humanidad murió, pero su divinidad continuó, ¿no? Entonces vamos a ver esas evidencias en el libro de Juan. Juan capítulo 10, 17 y 18. El libro de Juan, capítulo 10, 17 y 18, dice la palabra de Dios. Jesús está hablando aquí. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Dios tiene el poder a través del Espíritu Santo para resucitar, para dar vida y vida en abundancia. Romanos capítulo 11, versículo 8, una vez más confirma cómo es que Jesús fue resucitado. El capítulo 8 de Romanos, el versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, la resurrección fue un evento glorioso, un acto de la divinidad, porque solamente Dios tiene poder para dar su vida y para volverla a tomar como Cristo dijo. Además, Cristo dijo a Marta en la historia de Lázaro, ¿cierto? Que ya vimos la semana pasada,
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es la resurrección y la vida. A continuación vamos a ver los testigos. Ya tenemos aquí la historia de cómo Cristo resucitó. Pero en esa historia hay testigos y hay evidencias contundentes, querido amigo y hermano, para que tú y yo podamos creer plenamente que Cristo resucitó y es la garantía para que tú y yo un día también, si morimos en Cristo, volvamos a resucitar o resucitemos, ¿no?, por el poder de Cristo. Vamos a ver los testigos. Vamos a ver allí a los guardias. Ya leímos un poquito en el libro de Mateo que los fariseos y escribas pusieron guardias para, ¿no?, asegurarse que Jesús no salga de la tumba. Y una vez más vamos a repasar esta historia, Mateo 28:4 y el versículo 11. Dice, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Okay? Los guardias se desmayaron. Versículo 11 del capítulo 28. Mientras ellos iban, he aquí uno de los guardias o de la guardia fueron a la ciudad. Ojo, después que pasó todo este evento del ángel, los guardias se levantaron y uno de ellos fue a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Es decir, los guardias habían sido testigos de todo lo que estaba ocurriendo cuando Jesús estaba resucitando. Y uno de ellos fue a la ciudad a avisar, a pasar la voz a los líderes, a los escribas, a los sacerdotes, a aquellos que buscaban que Jesús permanezca en la tumba. Y vamos a ver qué es lo que intentaron estos. Pero los primeros testigos tenemos a los guardias. Segundo, a María Magdalena y también la otra María. Versículo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. ¿Okay? También tenemos aquí otros testigos, como María Magdalena y la otra María. Y el versículo 8 y 9 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Otros testigos más que vieron a Jesús fueron justamente María Magdalena y la otra María, que Jesús había resucitado. Evidencia clara, contundente de la resurrección de Jesús. Ahora, los discípulos también vieron a Jesús después de su resurrección. Mateo 28, 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Los discípulos, los 11 que habían quedado, también vieron y fueron testigos de la resurrección de Jesús. Y a muchos más se le apareció, a Pedro, a Pablo, a Jacobo. Jesús se le apareció después de su resurrección y también a otros cristianos que creían en él. Pero como dice la palabra de Dios, algunos dudaban. ¿Y recuerdas tú quién es el discípulo que dudó de la resurrección de Cristo? Yo sé que tú lo sabes, Tomás, ¿no? Tomás dudó. Cuando la primera vez apareció Jesús, Tomás no estaba. Estaban ahí los discípulos y todos creyeron y Tomás no estaba. Y luego Tomás vino, le dijeron, hemos visto al maestro, el maestro ha resucitado. Y él dijo, si yo no meto mi dedo en sus manos, donde fueron puestos los clavos y también en su costado, yo no voy a creer. Y después de 8 días Jesús apareció otra vez a sus discípulos y allí estaba Tomás. Y cuando Tomás lo vio, se arrodilló y se postró y dice, Dios mío y Señor mío, ¿no? Adoró a Jesús como Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado, le dice, Tomás, tú porque has visto crees. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué tremendo mensaje, lección de vida para
este hombre llamado Tomás, y también para todos los discípulos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, aparte de ellos, tenemos más evidencias en la Biblia para creer en la resurrección de Cristo. Y esta parte que vamos a ver, tal vez tú nunca lo hayas escuchado o lo hayas leído en la Biblia, pero está registrado en la palabra de Dios. Vamos a ver en Mateo 27, 51 al 53. Pero aquí hay una pregunta. ¿Sabías tú que cuando Cristo murió, las tumbas de algunos fieles se abrieron y predicaron cuando Cristo resucitó? Mucha gente no sabe esta verdad o no han leído nunca que cuando Cristo murió, algunas tumbas o muchas tumbas se abrieron y hombres fieles salieron y predicaron después que Cristo resucitó. Es por eso que mucha gente creyó en un Cristo resucitado. Entonces vamos a ir al libro de Mateo capítulo 27, los versículos 51 al 53. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer el 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es el momento de su muerte, ¿no? Consumado es. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, otro terremoto. Y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mira qué tremendo mensaje. Y es la única vez que se registra en los evangelios este evento de las personas fieles que resucitaron cuando Cristo murió y predicaron cuando Cristo resucitó. Se le aparecieron a mucha gente. ¿Te imaginas cómo estaban los fariseos y sacerdotes que querían ver muerto a Jesús, que querían ocultar la verdad de Jesús? Ya no sabían qué hacer porque todos los planes que tenían, y el diablo estaba detrás de todo esto, tramando la muerte de Jesús y queriendo que Jesús se quede allí en la tumba. Pero todas sus artimañas, todos sus planes se habían venido abajo porque Cristo había resucitado y había vencido la muerte. Y esto, hermanos queridos, hombres que se levantaron, fueron como testimonios de la resurrección del propio Cristo y como un anticipo de los que resucitarán cuando Cristo venga por segunda vez en las nubes de los cielos. Si cuando Cristo murió, la gente, los fieles santos resucitaron, cuando Cristo venga por segunda vez también, a la voz de la trompeta, a la voz de mando de Cristo, muchos sepulcros, muchos muertos se levantarán. Tenemos otra evidencia contundente para creer en la resurrección de Cristo y para creer en la resurrección y la vida eterna también. Ahora, tenemos una garantía, nosotros como cristianos, que la Biblia nos muestra. La garantía es la resurrección de Cristo. Si alguien me pregunta, hermano, pastor, ¿cómo usted cree que si muere en Cristo va a resucitar? ¿Por qué cree eso? Porque tengo una garantía. Y mi garantía es Cristo, porque Él resucitó. Tengo evidencias históricas, tengo evidencia en la palabra de Dios. Él resucitó de los muertos. Y si yo muero en Cristo, la promesa es que por fe lo creemos, que también vamos a resucitar. Vamos a leer esto en 1 Corintios, versículo 15, o capítulo 15, perdón, y el versículo 20. 1 Corintios 15, 20. En el capítulo 15 de 1 Corintios, te recomiendo que lo leas, habla sobre la resurrección. Allí Pablo hace un sustento teológico acerca de la resurrección de Cristo. Y en el versículo 20 él dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado, dice la palabra de Dios allí, de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mira qué tremenda verdad y afirmación de Pablo, el apóstol Pablo. Dice, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias ha sido hecho de los que durmieron. Primicia, es decir,
Las primicias en el Antiguo Testamento se usaban para las cosechas, ¿no? Los primeros frutos que venían de los sembríos. Y era como una demostración o agradecimiento de las bendiciones que Dios daba a Israel, los primeros frutos que eran buenos. Igual también Cristo como primicia de la resurrección es un anticipo o fue un anticipo de lo que seremos nosotros si morimos en Cristo. Vamos a volver a vivir en Él, con Él, y nuestros cuerpos se levantarán así como Cristo también se levantó de los muertos. Tenemos evidencia clara, mis queridos amigos, en la palabra de Dios, evidencia histórica en la Biblia de Cristo, de un Cristo resucitado. Por más que mucha gente niegue esta verdad o esta realidad, las evidencias pesan, son contundentes para que tú y yo podamos creer en un Cristo resucitado. Cristo venció la muerte, porque de nada habría valido Cristo venir a este mundo, morir por nosotros, ser flagelado, ser escupido, cumplir todo el plan que tenía para esta tierra, pero sin poder sobre la muerte, nuestra fe, como dice Pablo, sería en vana. Seríamos los más miserables en esta tierra. Pero ahora Cristo ha resucitado. Primicia ha sido hecho. Tenemos que creer en un Cristo resucitado. Yo creo en un Cristo vivo, no creo en un Cristo muerto. En un Cristo que tiene poder sobre la muerte, sobre la tumba. Tiene las llaves de la muerte y del abismo. Mis queridos amigos, cuando Cristo venga por segunda vez, al sonido de la trompeta, los muertos que durmieron en Cristo se levantarán primero, porque es la promesa de Dios. La muerte ya no habrá, la muerte se acabará, como dice Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Todo esto se habrá terminado. El dolor, la muerte, la maldad habrán acabado, porque Cristo viene a instaurar su reino en este mundo y a darnos vida y vida en abundancia. Si tú y yo creemos en la resurrección, le damos sentido a nuestra vida, porque esta vida en esta tierra, sin una esperanza, sin una verdad absoluta como es la resurrección, seríamos los más miserables en esta tierra. Pero Cristo nos da la esperanza, nos da el consuelo de que si morimos en Él, cuando Cristo venga por segunda vez, volveremos a vivir, porque así como Él resucitó, traerá consigo a los que durmieron también en Él. Mis queridos amigos, Jesús ha resucitado. Jesús está vivo y sigue haciendo milagros, sigue transformando vidas, sigue cambiando corazones, sigue restaurando matrimonios. Yo creo en ese Jesús resucitado. Como dice el hermoso himno, Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Mi querido amigo, te invito a creer en ese Jesús resucitado, que solamente Él puede transformar tu vida y darte esperanza. Querido Padre, eterno Dios, Señor, te damos gracias por traer esperanza a nuestra vida. En un mundo de maldad, de muerte, de dolor, tú nos das esperanza que va más allá de la muerte, porque tú venciste el sepulcro. El enemigo pensó que había ganado, pero al tercer día, Señor, tú resucitaste. Señor, siempre hay un tercer día para nosotros, donde la esperanza alumbra nuestros corazones, donde tú llegas a nuestra vida y traes paz, traes esperanza, traes consuelo, traes salvación, porque tú eres la resurrección y la vida. Señor, bendícenos con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga. Nos encontramos en la lección número 8. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.